Muy bien, entonces, como les había mencionado, pues en esta semana nos corresponde trabajar lo que son los subespacios vectoriales, pero para mí es prudente poder hablar un poquito sobre los espacios vectoriales. Eh, es importante, ¿por qué? Porque volvemos a relacionar prácticamente todo, ¿verdad? Entonces, en este sentido, seguimos repasando un poquito sobre los números reales. Y los números reales, pues prácticamente son todos los números, tanto negativos como positivos, incluyendo el cero, como también fraccionarios. Entonces, al momento que nosotros vamos a estar trabajando, seguimos trabajando con los números reales. Para los números reales, pues ya sabemos que también vamos a trabajar en lo que es el famoso R3. ¿Y qué es el R3? Pues que estamos trabajando en tres componentes que nos hacen tener un vector tridimensional. Entonces, esa es la característica. Ahora, seguimos trabajando un grupo de vectores en el espacio, ¿verdad? También está R2 y R2, pues como habíamos mencionado, también es un conjunto de vectores, solo que con dos componentes, y las componentes en este caso es X y que también pueden ser cualquier vector en este espacio y que podemos ir trabajando, ¿verdad? Habíamos definido los de espacios vectoriales, que en este caso teníamos que demostrar que por medio de la operación suma y multiplicación por un escalar y que satisfaga los 10 axiomas correspondientes, entonces demostrábamos que era un espacio vectorial. En este caso, pues ahora vamos a corresponder a trabajar los subespacios. Y los subespacios se podría decir que es una pequeña parte o porción del mismo espacio vectorial, pero al final, pues se sigue trabajando la misma metodología. Vamos a cambiar ahorita un poquito acá la ventana y me permiten un segundo. Muy bien, entonces como les había mencionado, todo está relacionado con respecto a lo que es R2, R3, y esos son los del conjunto de números reales para en dos dimensiones y para tres dimensiones respectivamente. En este caso, pues mencionan que dice que se sabe que R2 va a ser igual a lo que es el conjunto o el par coordenado X y Y que pertenecen a los reales, tanto el X pertenece a lo real como Y pertenece a lo real, que es lo que hemos estado trabajando, ¿verdad? Entonces, en cierta forma, pues prácticamente tenemos eso. Y me dice que es un espacio vectorial. Ya definimos lo que es un espacio vectorial al momento de satisfacer los famosos 10 axiomas. Pero ahora menciona y dice acá, un subespacio, dice sea H, un subconjunto no vacío de un espacio vectorial B y suponga que H en sí es un espacio vectorial bajo las operaciones de suma y multiplicación. Por esa razón había iniciado con la temática de la semana pasada. ¿Por qué? Porque seguimos relacionados con lo mismo, ¿verdad? Estamos hablando de números reales, estamos hablando de las operaciones de suma y multiplicación por un escalar, en donde se dice que H es un subespacio de B. Entonces, como les decía anteriormente, H va a ser un subconjunto, en este caso, del espacio vectorial B. Siempre se representa a V, perdonen, como un espacio vectorial, ¿verdad? Entonces dice que se puede decir que el subespacio H hereda las operaciones del espacio vectorial padre. También, en ocasiones, a veces es necesario demostrar que prácticamente primero que el espacio vectorial sí sea un espacio vectorial. ¿Cómo lo vamos a demostrar? A través de los 10 axiomas. Y posteriormente el subespacio ya podríamos nosotros establecerlo según las siguientes condiciones. Por eso dice ahí incluso esta famosa palabra padre. ¿Por qué? Porque es el origen. Y el origen tenemos que demostrar que sí efectivamente sea un espacio vectorial para que H, que está dentro del padre, pues prácticamente también cumpla y satisfaga las condiciones. Es un juego de palabras simplemente, pero es algo fácil, no es tan complejo.
En este caso, pues tengo yo lo que es el concepto de subespacio y dice que es un conjunto no vacío de H de un espacio vectorial B o V y es un espacio de B si se cumplen las dos reglas de cerradura. Para poder determinar entonces que sí es un subespacio vectorial, yo tengo que satisfacer las siguientes dos reglas. En este caso, la primera dice, si X pertenece a H y Y pertenece a H, entonces al momento de sumar X más Y pertenece a H. Prácticamente también es una condicionante igual a casi al axioma número 1 que corresponde al espacio vectorial y también deberíamos de demostrar en este caso la misma situación. Tenemos que encontrar, si estamos hablando de R2, nuestras dos componentes, si estamos hablando de R3, pues obviamente tres componentes, ¿verdad? Y sucesivamente para poder determinar eso. Entonces, tiene que demostrarse, en primer lugar, la primera condicionante. Lo bueno de acá es que solo estamos hablando de una y dos condicionantes con respecto a las 10 condicionantes del espacio vectorial. En este caso, la número 2 dice, si X pertenece a H, entonces existe, o sea, va a haber un escalar que multiplica al X y al momento de multiplicarlo con X, dice que también debe de pertenecer a H. Entonces, para todo escalar. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que estamos cumpliendo? Lo que se había mencionado anteriormente, lo que es la suma y la multiplicación por un escalar para que se determine si sí o no es un espacio vectorial, ¿verdad? Entonces, nuevamente les mencionaba, es algo sencillo, práctico, y ahora pues vamos a relacionar algunos ejercicios. Les soy honesto, para estos temas pues prácticamente casi son pocos los videos, tutoriales que existen en la red y que sí casi explican un poco, pero incluso hay quienes que los explican desde el punto de vista variables y con las variables pues yo siento que sí se ve un poquito compleja la situación y a veces no tan entendible, pero al momento ya de desarrollar los ejercicios que vamos a hacer a continuación, entonces ya usted va a poder determinar cómo es el proceso, que prácticamente es lo mismo a lo que vimos la semana pasada y conllevar a operaciones sencillas y que a la vez hay que tener cuidado con esas operaciones, con los signos, para poder determinar si sí o no cumplen o satisfacen estos axiomas. Entonces, para ello, pues vamos a desarrollar los siguientes ejercicios. Muy bien. Y me cambio, no sé si visualizan la pantalla, se cambió. Así, ahí estamos, gracias. Muy bien, entonces voy a ahorita perdonen, me estoy haciendo aquí un poquito de bolas por las pantallas, aquí estamos. Muy bien, entonces vamos a hacer ciertos ejercicios para poder determinar entonces si sí o no un subconjunto de un espacio vectorial va a ser o no un subespacio. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el conjunto de vectores, dice, en este caso, tengo el conjunto de X, Y, en este caso sí me da un número específico que es 1, o sea que estamos hablando de R3, ¿será o no un espacio, dice, perdonen, es un subespacio de R3. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que demostrar? Ah, bueno, aquí tengo que establecerle en primer lugar, pues, ¿de qué me está hablando? Me está hablando de R3, pues es algo interesante. ¿Por qué de R3? Porque como ya habíamos mencionado, al momento de yo graficar, se recuerdan, voy a estar en 3 dimensiones, entonces voy a tener varios vectores en todo este espacio, ¿verdad?
Y como me está diciendo que son en R3, son todos los números reales para ello, ¿verdad? Entonces, en cualquier grupito de estos, yo voy a determinar si sí o no es un subespacio. Ahora, cuando yo tengo que demostrar esto, si sí o no es un subespacio vectorial, yo por lo general, pues trato la manera de interpretar y determinar ciertos valores numéricos para esas coordenadas. ¿Cómo así en estas coordenadas? Pues ustedes se recuerdan, yo aquí tengo X, tengo Y, que son variables y tengo que definir pues cualquier número. Entonces, en este caso, si a mí se me ocurriera que colocara un número, por ejemplo, -1, -1 cumple que es un número real. ¿Por qué? Porque los negativos también son números reales. Podría colocar aquí cualquiera un 5, ¿sí? Para Y, pero recuérdese que aquí yo tengo una componente 1 establecido y por lo general ese 1 tiene que seguir siendo 1, ¿verdad? Entonces, eh, hay que tener un poquito de cuidado ahí con las interpretaciones. En este caso, entonces, yo voy a obtener mis coordenadas. Muy bien. Entonces, para poder obtener esas coordenadas, ahora paso a lo siguiente. Muy bien, como yo ya definí eso, 1, 5,1. ¿Por qué? Porque 1 siempre va a ser siendo 1. Al momento de que yo quiera encontrar eh, otros, otras coordenadas, perdón, en este caso, pues entonces puedo decidir a sustituir otros parámetros. Recuérdese que todo, cualquier número puedo obtener o colocar para que sea real. Y en este caso podría yo decir un 3 y un 4. ¿Sí? Estoy escogiendo cualquier número porque cualquier número me satisface a que son números reales, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si ahora tengo yo este, entonces voy a tener el otro conjunto de coordenadas que va a ser 3, 4, y recuérdese que siempre va a ser 1 en este tercero, ¿verdad? Muy bien, al momento que yo ya tengo establecido entonces mis coordenadas X y Y, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, tengo que ver, me paso ahora a lo que es la regla, en este caso el subespacio me está diciendo que voy a tener entonces un conjunto X que pertenece a H, Y que pertenece a H, pues ya lo determiné. Ahora me dice que con la operación suma X más Y que pertenece a H. Muy bien, entonces regresamos y en este caso pues voy a hacer lo siguiente para demostrar entonces el primer axioma. El primer axioma, entonces, si yo ya tengo aquí mis coordenadas, que es 1, 5, 1, más 3, 4, 1. ¿Sí? Al momento de operar esto, que es lo que me va a dar como resultado, recuérdese que tengo que operar componente con componente. En este caso me queda 2, ¿sí? Cuidado con el signo, 9 y me queda 2. No sé si está bien la operación, por favor me confirman. Por favor, de verdad, necesito su participación para que así también no solo yo me sienta como que estuviera hablando solo. Entonces, en este caso, estoy haciendo la operación, pero ¿cuál es la condición de mi subespacio? La condición es de que yo tengo entonces establecida X, Y, pero tengo 1 en este caso. ¿Creen ustedes que sí satisface o no satisface la condición? ¿Y por qué? Por favor, jóvenes. Y si no, empezamos a preguntar. Muy bien, Alvin, por favor, ¿me puede indicar qué respuesta podríamos dar ahí? ¿Será que sí satisface o no satisface a la ecuación original?
Bueno, aquí Minor me está escribiendo y dice no satisface. Gracias, Minor, por su participación. Alvin, por favor, su respuesta. Ingeniero, buenos días. Sí, buenos días. Igual, mi respuesta es que no satisface, ¿Por qué no satisface, Alvin? porque, anteriormente la regla del axioma Ujú. decía que el resultado, o sea, la respuesta, tenía que pertenecer a la fórmula de XY. Ujú. Muy bien. Entonces, por lo mismo, digo que no satisface. Bueno, vamos ahí a resumir un poquito. Sí está un poquito dado vueltas, pero bueno, pero sí está bien la respuesta. Conclusión, diríamos, X puede asumir cualquier número real. En eso estamos correctos. Y también puede asumir cualquier número real, es correcto. Pero desafortunadamente, este número ya no cumple la condición. ¿Por qué ya no cumple? Porque debería de seguir siendo uno según mi condicionante anterior. Entonces, ¿qué pasa? Que este axioma no satisface y ahora necesito establecer el segundo axioma. Bueno, lógicamente, cuando uno de ellos no satisface, pues ya lógicamente estamos diciendo que no va a ser un eh, subespacio vectorial. Muy bien, pero si vamos a desarrollar el segundo axioma, ahora, ¿qué es lo que me está diciendo? Voy a regresar, que me dice que si tengo un X que pertenece a H, entonces debo de tener también un escalar que multiplicado con X pertenezca a H para todo escalar cualquier. Muy bien. También los escalares se podría decir, puede ser cualquier número real. Entonces, en este caso, si yo le digo que el escalar va a ser igual, por ejemplo, a 2. Disculpen ahí porque no me salen bien los números, pero algo le está pasando ya a mi lápiz y como que ya no me quiere. Entonces tengo aquí 1 y voy a poner entonces el escalar va a ser igual a 2. Si yo coloco el escalar igual a 2 y utilizo uno de los primeros vectores, entonces al momento de multiplicar 2 por menos 1 por 5 por 1, vean que ya estoy multiplicando el escalar, entonces respectivamente el escalar va a multiplicar a cada una de las componentes. Entonces en este caso me queda menos 2, queda 10, y al multiplicar 2 por 1 me queda 2. ¿Qué es lo que pasa entonces? Volvemos a la condicionante a establecer que yo tengo aquí entonces X, Y debería de ser siempre 1. Desafortunadamente, otra vez, por decirlo así, no satisface a la tercera componente. ¿Por qué? Porque la tercera componente debería de seguir siendo 1. Como no satisface, entonces podríamos concluir entonces. Solo déjenme anotar, por favor, no se le olvide anotar siempre todo. No satisface. Entonces se concluye que este conjunto X y Y, coma 1, entonces no es un subespacio. Por favor, al momento de hacer también ya establecer su respuesta al momento del examen, déjeme escrito bien todo, trate la manera de ser ordenado para poder condicionar entonces si sí o no es un subespacio, al menos de este tema. Cuando corresponda también a lo que es un espacio vectorial, también si satisface, no satisface el axioma y si es un espacio vectorial o no es un espacio vectorial. ¿Estamos? Entonces, no sé si hay alguna duda o pregunta con respecto a este ejercicio, por favor. Muy bien, espero que no. Dice aquí Erickson, gracias por su respuesta. ¿Alguien más habló por ahí? De veras, jóvenes, si tienen duda, pregunten también, porque de todas formas, si usted no pregunta, se va a quedar toda la vida con la duda, ¿verdad? Entonces, participen. Se me está ocurriendo que la próxima semana sí los voy a hacer participar, entonces voy a tratar la manera de hacer algún resumen, algunos ejercicios
lo voy a tomar como punteo y entonces cada uno debe participar para poder desarrollar, a ver qué se me ocurre ahí, alguno de los ejercicios, ¿verdad? Muy bien, entonces continuamos. Ahora yo voy a tener entonces el siguiente ejercicio y el siguiente ejercicio también vamos a definirlo. Dice acá que voy a tener un conjunto X, 0, y la siguiente componente Z. Entonces también determinar si es un subespacio en R3. Muy bien, ustedes me pueden indicar qué puedo hacer entonces. Asignarle cualquier número a X y a Z. Perfecto, muchas gracias. Dígame los números que usted quiera. 2 para X Ujú, ujú, y para Z un 3. ujú, perfecto. Necesitamos otro conjunto. Un 5 y 7. 5 para X y 7 para Z. Perfecto. Vea que es fácil, simplemente se le ocurrió ahí a usted cualquier número, entonces ya tenemos, estamos cumpliendo que X y Z puede ser cualquier número. Lo único que la condicionante es que siempre estamos con cero, ¿verdad? Y ese cero, pues de plano nos va a seguir acompañando. Ahora demostremos si sí o no, entonces es un subespacio vectorial. ¿Qué tengo que hacer entonces? Que al momento de ser la sumatoria de X más Y pertenecen a H. Muy bien, entonces en este caso vamos a hacer lo siguiente, que va a ser igual a 2,03 más 5,0,7. Por favor, ahí, ¿cuál será ese resultado? Siete, cero, 10. Muy amable, 7,0,10. ¿Será cierto? ¿Alguien que me pueda confirmar? Sí, Inge, así está bien. Muy bien. Si está correcta su operación, vea de que es fácil, no es mayor ciencia. Entonces ahora necesito yo establecer, ¿será que mi condicionante de ecuación sigue siendo lo mismo, jóvenes? ¿Sí o no? ¿Qué se concluye entonces? ¿Será o no un subespacio de R3? Sí, es un subespacio Inge ya que 0 lo acompaña. Exacto, perfecto, muy bien, gracias ahí por su respuesta, es muy buena. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que yo sigo teniendo entonces la condicionante. ¿Y cuál es la condicionante? Que tengo X como variable, en este caso es 7 y 7 pertenece a los reales. Z también es variable, es 10, 10 pertenece a los reales, perfecto. Y la condicionante 0 siempre va a estar. Si siempre va a estar, entonces seguimos estableciendo entonces que sí pertenece este grupo de componentes al subespacio y por ende sí es relativo a R3. Muy bien. Entonces se podría decir que sí satisface. Y entonces podríamos concluir ya que podría ser un subespacio vectorial, ¿verdad? Muy bien, pero para eso tenemos que condicionar entonces a la siguiente. ¿Y cuáles va a ser la siguiente? Bueno, tengo que habilitar esto en donde el segundo axioma me dice que si X pertenece a H, entonces al momento de multiplicar por un escalar pertenece a H. ¿Será cierto que satisface esa condición? A ver, ¿alguien más que me puede indicar qué debo de hacer ahora entonces? Elegir cualquier número para el escalar. ¿Cuál quiere usted? 8. Ujú. Bueno, en este caso podría incluso tomar negativos. Probemos con un negativo nada más. Puede ser cualquiera, ¿verdad? Muy bien. Entonces, al momento de multiplicar el escalar menos 8 por uno de los vectores, voy a tomar un vector de arriba.
2,03. Muy bien. ¿Qué pasa? Que va a multiplicar ese menos 8 por cada una de las componentes y me queda entonces de la siguiente manera. Menos 16, 0, 24. ¿Será cierto? ¿Me indican, por favor? Sí, que Muy bien. Entonces, ¿qué sucede otra vez? Siempre, por favor, verifiquen y chequeen. Y si es posible, también indiquen ustedes las ecuaciones que nos están dando originalmente, ¿verdad? En este caso, entonces, X puede optar a menos 16, es perfecto. Z, perdón, puede optar a menos 24, también es perfecto. Menos 16 es un número que está dentro de los reales, sí. Menos 24 también está dentro de los números reales, también. Y la condicionante cero es algo bien interesante que sigue manteniendo cero, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos concluir ahí, jóvenes? Que sí satisface. Gracias. Y como satisface, entonces, ¿qué es la conclusión de este ejercicio? Que las componentes, entonces en este caso x, 0, z, es un subespacio vectorial de R3, ¿verdad? ¿Estamos? No sé si está haciendo ya más la situación. Ustedes me indican. Por favor, no se le olvide hacer la conclusión de su respuesta e indíquela. Y al momento entonces de que también marque la respuesta al momento del examen, también deje indicada. Muy bien, entonces vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. En este caso yo ya tengo un ejercicio de la siguiente manera, en donde me dice que B es un espacio vectorial que va a ser igual, entonces en este caso, a R2. ¿Sí? O sea, cuando me dice R2, que estamos hablando de en el plano, que serían coordenadas X y Y. De donde me dice que existe H, punto, coma, H, y que H va a ser igual, en este caso, ¿a quién? Al par cartesiano X, Y, en donde dice que X va a ser igual a Y. Muy bien. ¿Podrían ustedes interpretar ahí qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer? Por favor, intenten. ¿Qué hacemos ahí, jóvenes? A ver, ¿alguien me puede ayudar? Por favor, jóvenes, ¿alguien que me ayude entonces? ¿Qué hacemos ahí? Asignar un número real a X y a Y, dice aquí Ángel Mario de León. Gracias. Entonces puedo asignar un número ahí. Pero la pregunta es, ¿pueden ser iguales?
¿Sí o no? Bueno, tengo que cambiar de ventanas para ver si a los que me mandan por mensaje de texto, pues pueda ver yo sus respuestas. Por eso me tengo que estar cambiando de ventana. Si pueden utilizar su micrófono, se los agradezco mucho. Bueno, en conclusión, pues dice aquí algunos compañeros que hay que darle el valor a X y Y solo si lo deseamos, pero por favor me podrían ayudar. ¿Cómo lo hacemos entonces? ¿Cómo asignamos ahí? Necesito que ustedes me lo digan. Bueno. Conclusión, jóvenes, no se asusten cuando les cambien la situación vista de otra manera. ¿Por qué? Porque sigue siendo lo mismo. ¿Qué es lo que me da a interpretar esto? Bueno, sabemos que V es un espacio vectorial que dice que va a ser igual, en este caso, a R2, y R2, pues estamos hablando de los números reales en dos dimensiones. Entonces, ¿qué son dos dimensiones? Que yo voy a tener entonces un conjunto H que tiene coordenadas X y Y. ¿Por qué coordenadas X y Y? Porque estamos en el plano, porque debido a R2. Entonces voy a tener eh, estos pares de coordenadas. Entonces, al final, la condicionante clave que yo necesito entonces ahora determinar va a ser esta. Me está diciendo que la función va a ser igual a X igual a Y. Entonces, al momento de que yo le asigno un valor, como dirían por ahí, asignarles valores a X y Y, entonces, por ejemplo, si yo le digo a X va a ser -1, entonces la condicionante también me está diciendo que Y va a ser igual a -1. Si X es igual a, pongámosle ahora un positivo, a 5 por ahí dirían, entonces, ¿qué pasa? Que la condicionante me está diciendo también que va a ser igual a 5 y en el otro caso, si yo quisiera un tercer elemento, pongámosle 7, va a ser igual a 7. Estoy condicionando la función que me están dando. Ahora, ¿cuáles son mis puntos? Bueno, fácil. Yo ya tengo entonces que voy a tener -1, -1 y el siguiente 5,5, el siguiente 7,7. Si usted está observando qué es lo que estoy haciendo, estoy encontrando ya valores específicos para poderlos trabajar. Podríamos trabajarlo en variables, pero en variables van a ver que es un poquito difícil, pero tampoco es tan complicado, sino solo es determinarlo según las variables. En este caso, entonces, si usted se da cuenta, yo tengo un par que sería X, y ese X, Y ya puedo trabajarlo. Muy bien. ¿Qué debo de hacer entonces ahora? Por favor. Eh, Andrea Viviana, por favor, si me contesta, le agradecería mucho. ¿Qué realizamos ahora? Dice B. ¿A qué se refiere con B, Andrea Viviana? B es igual a R, sí, eso ya lo sabemos, que el espacio vectorial B va a ser igual a los reales. Y dice a la 2, yo sé, pero ¿qué hacemos y qué procedemos ahora, Andrea? Perfecto, Andrea, pero ¿qué vamos a operar? Si pudiera utilizar su micrófono, también se lo agradezco. ¿Qué hacemos entonces? Esperamos V.
Bueno, en este caso lo primero que tenemos que hacer, Andrea, es ver las condicionantes. Las condicionantes dice que yo tengo que tener un vector X y uno Y que pertenece a H, y entonces al momento de sumar X más H, pues voy a determinar si sí o no cumple o satisface. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el primer axioma? Por favor, traten la manera de desenvolverse. Hasta eso también tenemos que ir viendo cómo nos vamos desenvolviendo en todo esto. Bueno, entonces tengo menos 1, menos 1 más, voy a sumar 5 más 5, ¿verdad? Entonces estoy haciendo la primera operación, y la primera operación que tengo que hacer es la suma de esos dos vectores. Muy bien. Al momento de sumar componente con componente me queda 4,4. ¿Será cierto? Y entonces, ¿qué va a suceder con esto? Sí satisface. ¿Por qué satisface? Porque recuerde que al momento de operar estos vectores menos 1, menos 1 con 5, 5, me quedó 4,4. ¿Qué significa eso? Entonces, que otra vez, que tengo aquí mi coordenada X y Y, ¿sí? Y entonces, al momento que me queda 4 igual a 4, entonces estoy satisfaciendo de que X va a ser igual a Y. Entonces, sí satisface. Muy bien. Ahora, mi segunda condicionante. ¿Cuál es la segunda condicionante? Otra vez regreso al libro, y al libro voy a ver. Y me dice que necesito un escalar. Muy bien. La segunda, entonces voy a poner un escalar cualquiera, y el escalar cualquiera que se me ocurre, pues no sé, un 10, pongámosle, solo para ver qué sucede. Y al momento de utilizarlo, entonces 10, al momento de multiplicarlo por una de las componentes, en este caso puedo utilizar menos 1,1. Esto va a ser igual entonces a menos 10, menos 10. Sigue siendo lo mismo. Entonces estamos cumpliendo que yo tengo acá mi componente X y Y, y estoy en lo mismo de que X va a ser igual a Y. ¿Por qué? Porque tengo acá menos 10 y menos 10. Entonces también sí satisface. Muy bien. ¿Cómo satisface? Entonces, en conclusión, sí es... Profe, ¿sí? en dado caso de que dé menos 10 y menos 9, ahí ya no Ah, satisface. ahí ya no satisface. Entonces ya no es lo mismo, que X ya no es igual a Y. Entonces esto ya no cumple. Como no cumple, entonces ya no satisface, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. Solo simplemente el hecho de un signo o los números, entonces cambia todo, ¿verdad? En este caso no. Este caso sí es un subespacio vectorial. Muy bien. Vean de que es interesante al momento de ir trabajándolo, ¿verdad? Entonces, yo lo hago numéricamente, como les digo, hay bastantes tutoriales en donde les dicen, pero a través de las variables, y a través de las variables como que, pues, a veces es un poquito incomprensible qué es lo que está haciendo ahí, pero si ustedes se dan cuenta, cuando usted ya ingresa valores, entonces ya va a ser mejor trabajarlo y poder determinar entonces si sí o no satisfacen las condiciones. En conclusión, entonces, para este ejercicio, pues sí es un subespacio vectorial, ¿verdad? Muy bien, pasemos a otro siguiente, ¿verdad? Y vamos a tener la misma temática. Muy bien. En este caso dice que tengo yo B o V va a ser igual a R2, o sea, otra vez a dos coordenadas, y donde dice que existe un H, y ese H va a ser igual a las coordenadas X, Y, dada la siguiente condicionante, que Y va a ser igual a 2X. Muy bien. Entonces, por favor, si me ayudan nuevamente, ¿qué hacemos en ese ejercicio? Hallar el valor de X, ¿no? Sí, ¿cómo haya usted el valor de X entonces?
despejando la función. Muy bien, pero entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, estuvo ahí algo de acierto, de que sí es cierto, tenemos que encontrar X y Y, Inge, pero ¿cómo lo hacemos? Inge, ¿Sí? pues lo que yo podría hacer allí es asignarle un 2 a la X y un 4 a Ujú. la Y. Y a la hora de multiplicar 2 por 2 da 4 y no sé. Bueno, está algo bien, también es algo de acierto, pero tengan cuidado, al final no es complicado, jóvenes, de veras, no lo vean difícil. Fíjense que aquí lo que tengo yo ya es 2x, entonces yo al momento de asignar un valor para x cualquiera, recuerde que se puede ser cualquier real, entonces cuando yo ya calculo el x, obviamente al momento de operar estoy obteniendo entonces el valor de y. ¿Qué valores puedo poner para x? Bueno, si yo digo x va a ser igual a menos 2, pongamos un negativo, y x va a ser igual a 5. ¿Qué pasa entonces cuando yo sustituyo sus parámetros? Le decimos que y va a ser igual a 2x. Por favor, está fácil, no es difícil. Y va a ser igual. En la primera, entonces tengo 2 menos 2. Como dirían por ahí, entonces y es igual a 2 por 2, 4, pero es negativo, entonces va a ser menos 4. ¿Sí? ¿Qué pasa con el otro? Al momento de ingresar entonces y 2x, entonces y va a ser igual a 2. ¿Cuál es la siguiente x? Va a ser 5 porque es lo que a mí se me ocurrió. Recuérdese que tiene que ser números reales y prácticamente van a ser cualquiera, ¿verdad? De todos los números, tanto positivos, negativos o incluso incluyendo el 0, ¿verdad? Entonces aquí ya voy a tener y 2 por 5 va a ser igual a 10. ¿Qué pasa entonces ahí, jóvenes? Yo estoy obteniendo ya mi par coordenada, que en este caso voy a obtener en este, y aparte también voy a obtener en este otro. ¿Qué parámetros son para el primero, jóvenes? ¿Cuál va a ser X y cuál va a ser Y? Vamos pues, jóvenes, ayúdenme. ¿Qué estoy haciendo ahí? Inge, ¿Sí? yo supongo de que Y va a ser menos 4 y va a ser Per- igual a menos 4X. Perfecto, eso es que al final ya X habíamos fijado que era menos 2. El resultado de Y me dio menos 4, entonces yo ya tengo ese punto cartesiano. Estamos hablando de R2, son dos coordenadas. Igual en el otro punto, ¿cuánto había sido para X y cuánto salió para Y? Muy bien, entonces yo ya tengo entonces estos dos vectores, por decirlo así. ¿Qué hacemos entonces ahora? Vamos, jóvenes, su participación es valiosa. Ahorita utilizar la primera axioma. Perfecto, ya solo es establecer las axiomas. ¿Y cuál es la axioma? La sumatoria. Y después la otra axioma es la multiplicación, ¿verdad? Entonces es fácil, rápido determinarlo. En este caso, entonces vamos a realizar la suma. Muy bien. Al momento de sumar componente con componente, ¿cómo me queda entonces? ¿Cuál será la respuesta? 3 y 3,6. Perfecto. Muy bien. Vamos a revisarlo. 3 y 6. Perfecto. Ahora la pregunta, ¿será que este 3,6 satisface la condición? ¿Y cuál es la condición? Bueno, mi condición va a ser que y es igual a 2x. ¿Será cierto que ese par cartesiano 2,6 satisface la ecuación? ¿Cómo lo hago? Sí satisface, dije, porque a la hora de sustituir el 2 por el Perfecto. 3 por el X, da
Cada Al 6. momento de sustituir es perfecto y al momento entonces de operar 2 por 3 y va a ser igual a 6. Perfecto, gracias. Ahí no le veo el nombre acá porque estoy en la otra pantalla, pero es muy buena respuesta. Entonces solo vengo, sustituyo el valor de una de las variables y veo si se opera y condiciona. En este caso, si condiciona, entonces se puede decir que el resultado sí pertenece a H. Conclusión, entonces, sí satisface este axioma, ¿verdad? Muy bien, por favor tengan cuidado ahí al momento de operar y determinar si sí o no satisface. En este caso, entonces, sí satisface, ¿verdad? Perfecto. Ahora, ¿qué hacemos entonces con el siguiente axioma? Este es el primero y ahora voy a determinar el segundo axioma. Y el segundo axioma, un escalar cualquiera, ¿verdad? Entonces, el escalar cualquiera, puedo hablar de, pongámosle exagerado, 25, ¿verdad? Y entonces, en este caso, puedo yo tomar uno de estos vectores y voy a determinar entonces 25 por menos 2 menos 4. ¿Cuánto es eso? Menos 50 menos 100, ¿será cierto? ¿Ustedes me confirman? Así es. Muy bien. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Será cierto que este menos 50 menos 100 satisface la condicionante? ¿Y cuál es la condicionante? Sí satisface, Inge, porque a la hora de multiplicar 2 por menos 50 da menos 100. Perfecto, muy bien. ¿Cuál es la condicionante? Otra vez que tenemos que ir a la ecuación y la ecuación es igual a y a 2x. ¿Qué va a ser y entonces? Va a ser igual. El valor de x, ¿cuánto vale? 50. Entonces menos 50 lo ingresamos. 2 por 50 igual a menos 100, ¿verdad? Entonces, sí cumple. ¿Qué estamos concluyendo entonces? Si el axioma 1 satisface y el axioma 2 también sí satisface, entonces, ¿qué concluimos? Que sí es un subespacio vectorial. Muy bien. ¿Alguna duda ahí, jóvenes? No, ingeniero. No, bueno, gracias, muy amable. De veras, es bueno escucharlos al menos y que ustedes también participen, porque solo así también se están quitando las dudas. Por ejemplo, a veces he preguntado a algunas personas y no me contestan absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, no sé si estamos aprendiendo o no, ¿verdad? Muy bien, entonces estamos ahí. No sé si hay alguna otra duda, jóvenes, o hacemos otro ejercicio. Ustedes me dirán. Ahí está claro, Inge. ¿Sí? Perfecto, Yo entonces, diría que otro ejercicio, Inge, para dejarlo claro. bueno, está bien. Entonces, por favor, ya estamos en las últimas semanas. La próxima semana veré si les hago se podría decir como un examen oral en donde prácticamente usted me tiene que exponer el resultado de algo, pero lo voy a planear bien para poder trabajarlo, ¿verdad? Entonces, por favor, también pónganse pilas y traten la manera de incluso de expresarse, ¿verdad? Muy bien, aquí tengo Ingeniero, entonces, ¿sí? con otra consulta, vi que iban a hacer una carrera de la universidad. ¿Usted va a dar puntos por eso o no? Fíjese que les soy honesto, yo no pienso dar puntos, sino aquí sería todo la situación por medio de la entrega de sus tareas y por su participación y como también por las calificaciones de los exámenes, ¿verdad? No, ahí sí no, le quedó mal. Ah, ok. Ujú. Pero de todas formas también se les hace la cordial invitación para que participen. Ahí sí que es sano también hacer ejercicio en este tiempo de confinamiento también, ya que estamos saliendo un poquito, pues pueden también ir a hacer un poco de ejercicio, ¿verdad? Bueno, voy a ver acá otro ejercicio.
Este me pareció interesante ahorita que lo estoy viendo. Fíjense que también existe este otro. Vamos a ver qué hacemos entonces. Tengo el siguiente espacio vectorial, dice en R2, donde dice que tenemos un subconjunto que es H, y ese H dice que tiene las siguientes coordenadas X y Y con la siguiente condicionante, que X va a ser igual a 3 y Y pertenece a los reales. Muy bien, ¿qué hacemos ahí, jóvenes? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué podemos hacer? Un minuto de silencio. Bueno, vean de que yo mismo les estoy leyendo cómo es interpretar estos ejercicios. Aquí dice sea V un espacio vectorial que satisface o que pertenece a los números reales en R2, y R2 significa que son dos componentes y que existe un subespacio formado por las siguientes componentes X y Y, las cuales dice que X es igual a 3 y aparte dice Y pertenece a los reales. Pero entonces, ¿qué es lo que yo tengo que determinar primero? Es observar mi función. Y mi función en este caso va a ser igual a X a 3. ¿Qué se les ocurre ahí con este? Tienen que tal vez asignarle un valor a Y. Es perfecto, muy bien. ¿Y qué valores va a ser Y? Cualquier número real, Deme unos ejemplos. -5, Perfecto. ¿Qué más? 4. Perfecto. ¿Y qué más? ¿Cuáles serían entonces esas componentes que yo necesito trabajar entonces? Vamos, 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 ánimo. Bueno, solo porque ya el tiempo. Al final lo que tenemos que hacer es, en este caso, si que ustedes gustan, también es prudente graficar. Recuérdense que estamos en el plano cartesiano, donde tengo yo mis componentes X y Y me está diciendo acá que yo tengo X igual a 3, ¿sí? Y X igual a 3, ¿qué es lo que está sucediendo? Muy bien, como estoy en X y X es positivo, 1, 2, 3. Entonces yo voy a graficar. Solo voy a hacer para modo de representar qué es lo que está sucediendo. X siempre va a ser 3. Y por ahí dijeron, bueno, hallemos el valor de y Y puede ser cualquier número real. En este caso, ustedes hallaron y me dijeron 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Entonces, donde hace la intersección, este punto, ¿qué punto es el que va a ser? Por eso es lo que yo les preguntaba. Muy bien, de ahí también me dieron el valor de 1, 2, 3, 4 positivo y este también va a tener su intersección acá. Entonces, ¿qué puntos son esos? ¿Alguien me puede indicar? Un el minuto de primero, silencio. el primero es 3,4 3,4. Perfecto. ¿Qué más? y el de abajo es 3,-5. Muy bien. ¿Estará correcto? ¿Será cierto? Recuérdese que yo solo estoy dibujando las componentes. Al momento yo de determinar el vector que está surgiendo, es este, ¿verdad? Igual
de este para acá. Esto está bonito. Entonces, ¿qué pasa ahí, jóvenes? Que yo ya obtuve entonces mis coordenadas para estos dos vectores. Ahora, necesito yo establecer si sí o no, entonces es un subespacio vectorial. Muy bien. ¿Qué es lo que tengo que hacer como primer punto? Tendría que satisfacer mi primer axioma, y mi primer axioma me dice que va a ser la suma. Entonces, al momento de hacer 3,4 más 3, menos 5, ¿cuál va a ser el resultado de esa operación? 6, menos 1, ¿verdad? ¿Estará correcta la operación? ¿Me informan? Sí, sí está correcta. Ahora, ¿qué deciden ustedes? ¿Satisface o no satisface las condicionantes? Vamos, ánimo. Se No, no puede. satisface, ¿Por qué no satisface? porque X no es igual a 3. Perfecto. ¿Cuál es la situación? Que aquí ya me cambió el valor de X. X se transformó a 6. ¿Y qué me está diciendo la condicionante? Que X debe de ser igual a 3. Como no satisface, pongámosla acá, no satisface o no cumple. Y ya solo con este que no satisface, ya puedo decir yo que no, entonces no es un subespacio vectorial. En conclusión, en este caso, Y puede tomar cualquier número. Y es menos 1, es perfecto. Sí está dentro de los números reales y sí puede ser menos 1. Pero ¿cuál fue la característica acá? Que X no es igual a 3, entonces ya no satisface la condición. Pero de todas formas, tenemos que dejar entablado la segunda condicionante y veamos qué pasa con la segunda condicionante. La segunda condicionante me está diciendo entonces ahora que yo tengo un escalar, y ese escalar puede ser cualquiera. Pongámosle un 1. Si alguien quiere solo 1, ¿sí? Ah, bueno, pero con 1 sí va a satisfacer. Perfecto. Es buena también la idea. Muy bien, entonces al momento de multiplicar 1 por 3 menos 4, ¿qué está pasando? 1 por 3, 3, y 4, 4. 3 sigue siendo para X, sí satisface. Si lo hacemos con un escalar igual a 1. Ahora, ¿qué va a pasar si yo ahora condiciono a un escalar diferente? Voy a hacerlo por acá. Si yo ahora le digo un escalar 2, entonces al momento de multiplicar 2 por 3 por 4, entonces, ¿qué sucede? Que esto va a ser igual a 6,8. ¿Satisface o no satisface? Rápido. No, No, Inge, No satisface, ¿verdad? Pero me pareció curioso que para el 1 sí va a satisfacer, pero ya para cualquier otro número real no va a satisfacer, ¿verdad? Entonces, como no satisface, entonces se dice que no es un subespacio vectorial. Perfecto. Muy bien, estamos ahí entonces, jóvenes. No sé si hay alguna duda. Inge, una pregunta. Sí, Ya que estamos viendo de que el escalar con menos 1 sí satisface y con 2 no, entonces en ese caso, ¿qué hacemos? pruebe con dos números, que sean dos números escalares diferentes, y si sí o no satisfacen. El problema está que sí, la característica acá, que con el 1 sí, pero si vio usted al momento de meter por 2, entonces yo recomendaría probar con 2, pero recuérdese que el 1 siempre va a ser lo mismo, ¿verdad? Entonces, puede ser que aquí los escalares eh, simplemente pruebe con uno cualquiera, a excepción del 1,
o también incluso podría ser a excepción del 0, ¿verdad? Pero podría probar con cualquiera. Y en dado caso, bueno, en dado caso, Sí. dijo de que probemos con dos escalares y con esos dos y probamos con otro tercero y con el tercero no da. Pero ya no va a dar, le apuesto. Fíjese que ahí la situación está de que es curioso porque el 1 pues lo mantiene, ¿verdad? Y sí mantiene y sí cumple, pero cuando ya usted es un 2, un 3 o un -1, -5, -100, -50, ahí le va a variar. Y cuando le varía, entonces ya no va a satisfacer las condicionantes. Es casualidad que nos dio aquí el 1, ¿verdad? Pero recuérdese que la unicidad siempre nos va a dar, al momento de multiplicar por 1 a cualquier elemento, sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Pruebe con otros números a excepción del 1. Esa sería la conclusión. Pero igual tiene que satisfacerlo, la excepción, ¿verdad? Esa es la cosa, que Entonces, es algo muy cierto, que tiene que satisfacer todos los números reales. Y en este caso, 1 es parte de los reales, pero también los otros números tienen que ser parte de los números reales. En eso tiene razón. Inge, pero si hubiéramos colocado el 1 en lugar de... Va, perfecto. Si hubiéramos dejado el 1, sí satisface, pero desafortunadamente el primer axioma no satisface. Como uno de los dos no satisface, se concluye que no es un No subespacio es vectorial. el espacio vectorial. Bien. Exacto. De todas formas, la otra alternativa me dio ya rápido de que no funcionó, ¿verdad? Muy bien. ¿Algo más? ¿Estamos entonces ahí, jóvenes? Muy bien, es bien interesante. Esto es más que todo un poco más lógico. Yo así lo veo, un poquito más de razonamiento. Yo me meto un poquito a que sea un poco procedimental al momento de operar ya con ciertos vectores establecidos, pero vean que ustedes tienen que encontrar esos vectores y después operarlos para poder satisfacer y si cumplen los 1 y 2 axiomas, al menos en este ejercicio o en estos subespacios. Recuérdese que también en los espacios vectoriales hay que demostrar los 10 axiomas, de ahí también tenemos que ir trabajando. Entonces, ánimo jóvenes, nos queda poco, trataremos la manera de ver qué programamos para la próxima semana. Yo, gracias a Dios, pues ya casi terminé, se podría decir, con esto, los contenidos, y recuérdese que también al momento de evaluar, entra todo el contenido, ¿verdad? Entonces, si no hay más dudas, les agradezco su participación el día de hoy, y estamos entonces. Gracias, Inge.